Confinado dentro de los muros de una prisión sudafricana, el joven abogado de la India no tenía razones para quejarse. Algunos dicen que la prisión es un palacio. Otros la ven como un hermoso jardín. Algunos otros sostienen que al pasar a través de las puertas de la prisión, pasaremos del cautiverio actual a la libertad. El año era 1907. El joven abogado de la India era Mohandas Gandhi. Gandhi guió a sus compatriotas indios en una lucha no violenta contra la opresión racial por 8 años. Marcharon a territorio prohibido. Quemaron sus papeles de registro. Esperaban ser arrestados y no fueron decepcionados. Gandhi dijo: la negativa a cooperar con la injusticia sin violencia es la forma de derrotarla. Le dio un nombre a su arma no violenta: Satyagraha, abrazo de la verdad. En todas las décadas y en todos los continentes, los desvalidos han adoptado las estrategias de Gandhi para luchar por sus derechos y su libertad. La no violencia significa dar pelea, pero se combate con otras armas. El poder que Gandhi descubrió cambió al siglo XX. ...60 años después de la lucha de Gandhi en Sudáfrica... sus ideas encontraron nuevos seguidores en el sur de Estados Unidos. Los estudiantes de la Universidad Fisk, una importante institución negra, podían ignorar la segregación en el recinto universitario, pero cuando se aventuraban al centro de la ciudad, muchos se horrorizaban por el sistema sureño. Crecí en el lado sur de Chicago. Aunque allí había visto segregación, no era tan abierta. Aquí colgaban letreros en los bebederos y en los baños. Era humillante. Nashville era una ciudad totalmente segregada. Había tanta segregación como en Johannesburgo en la plenitud del apartheid. Era una ciudad de dos razas. Prácticamente no había ningún contacto entre la comunidad blanca y la comunidad negra en las escuelas, en los barrios, en los puestos de trabajo, en las iglesias. Nashville era una ciudad total y completamente segregada, donde la mayoría estaba totalmente satisfecha y feliz por ello. Los estudiantes de la Universidad Bautista Americana en el oriente de Nashville sabían que la segregación estaba siendo combatida. Algunos estaban trabajando contra la represión violenta, incluso los linchamientos que eran parte del sistema. Querían unirse a la lucha. En las escuelas estaban enseñándonos una cosa. Hablaban de la Declaración de Independencia, de la Declaración de Derechos, de la Constitución. Y en el mundo real estábamos viviendo algo diferente. James Lawson, ministro metodista de Ohio, les dio a los estudiantes de Nashville la oportunidad de participar. Lawson, de voz suave, tenía 30 años y había pasado 3 años enseñando en la India, donde estudió el trabajo de Mohandas Gandhi. En una iglesia pequeña cercana a la Universidad Fisk, Lawson comenzó una serie de talleres vespertinos sobre los movimientos no violentos. Esta noche trataremos de realizar un trabajo muy importante. La actitud de Jim Lawson es de serenidad. Su objetivo es impresionante: eliminar la segregación. Sus clases atraen a los estudiantes más brillantes de Nashville. En abril, aquí en Alabama, un buen amigo mío fue atacado por el Ku Klux Klan. Fue golpeado en un árbol. Estando atado, fue azotado con cadenas.
Pensé que la no violencia no resultaría, pero me quedé en los talleres por una razón. Era la única opción en la ciudad. Era el único grupo que yo conocía que intentaba hacer algo para combatir la segregación. Él comenzó a orar: Padre, perdona a esos hombres. Jim Lawson fue invitado a ir al sur por Martin Luther King, hijo, quien dijo que el movimiento por los derechos civiles necesitaba a líderes que entendieran la estrategia y las tácticas no violentas. Entonces comenzaron a protestar: no puede orar así. Luego otros dijeron: sí, pero un hombre que va a morir tiene el derecho de orar como desee. Así que inmediatamente comenzaron a dividirse. Guiamos a todo el grupo a través de una visión holística de la no violencia. Su historia, sus raíces bíblicas, sus raíces en el pensamiento cristiano, los métodos no violentos. Les contamos las anécdotas de la no violencia y yo enfaticé la idea de Gandhi de estar participando en un experimento. Podemos tener un efecto mucho más devastador en el atacante al mirarlo a los ojos mientras está golpeándonos. Por desgracia, para muchas personas, el concepto de no violencia es poner la otra mejilla, no hacer nada. La no violencia significa responder al ataque, pero hacerlo con otro propósito y con otras armas. Número 1, estamos luchando para persuadir a esa persona. Eso sí que es un combate, es una batalla mucho más difícil que una pelea con los puños. Jim, ¿qué podría hacer si estuvieran golpeándome? Dijimos que íbamos a eliminar la segregación en el centro de Nashville y que nuestro primer paso sería suprimirla en las cafeterías y los restaurantes. Por supuesto, ese sería el primer paso típico de Gandhi. Fue el primer paso de la no violencia: investigar, examinar y enfocarnos en un problema, elegir un blanco, elegir un punto. Meses antes de entrar a las cafeterías, Lawson comenzó a prepararlos. Un puñado de negritos. Miren a estos muchachos, todos en línea. ¿Qué tal, conejito de la selva? Es tan oscuro que está sumiendo todo el lugar en la oscuridad. Quería que experimentaran ataques físicos y verbales y que aprendieran a resistir el impulso de correr o responder con golpes. Tin Marín de Dopingüe atrapa a un negro por el dedo del pie. Ahora, veamos qué hemos aprendido acerca de cómo podríamos actuar sin violencia. ¿Cuáles son los principales problemas? No podemos hacer una manifestación con 25 personas que hacen lo que se les antoje. Deben tener una disciplina en común. Esa es la palabra clave. Para mí, la dificultad con las personas y los esfuerzos no violentos es que no reconocen la necesidad de una disciplina y un entrenamiento feroces, así como del diseño de estrategias, planes, del reclutamiento y de todo lo que hay que hacer para organizar un movimiento. Esto no puede pasar espontáneamente, debe hacerse sistemáticamente. Efectuaron su primera movilización un sábado, cuando era seguro que serían observados. Pasamos muchas horas anticipando la oposición. Sabíamos que dirían: no queremos sentarnos al lado de personas sucias mientras almorzamos. Una de las formas de combatirla fue respetar un código de vestir. Nos habían dicho que era posible que nos arrestaran, pero fuimos a la cafetería y tomamos asiento. Nos sentamos muy ordenadamente, de manera pacífica. No se sorprendieron cuando las camareras se negaron a atenderlos. Dije: lo siento, la administración no nos permite servir a los negritos. Los administradores cerraron rápidamente la zona del comedor, pero los estudiantes permanecieron allí todo el día, leyendo y haciendo sus tareas. No hubo violencia, y nadie fue arrestado. La noticia se publicó en la página 10 del diario dominical.
El editor John Siegenthaler recuerda la reacción. La reacción inicial fue de susto y quizá incluso de diversión. ¿Quiénes se han creído? ¿Qué creen que hacen? Sabíamos que era una noticia, pero realmente no sabíamos cómo cubrirla. Los negocios locales tomaron una actitud predecible. Preferían cerrar antes que servirle a los clientes negros. Una semana después, los estudiantes regresaron. Provocaron curiosidad y abusos verbales, pero ninguno fue arrestado. Los blancos todavía pensaban que el movimiento solo era una moda pasajera, que no amenazaba en absoluto el sistema social. El tercer sábado estaban listos para entrar a un total de 6 cafeterías. Ordenamos que cada persona tuviera un compañero con quien estar. Pero no queríamos a una persona blanca con otra negra del sexo opuesto porque no deseábamos provocar esa clase de polémica. Ese día nos avisaron que dejarían a los matones golpearnos y luego nos arrestaría la policía. Así que necesitábamos estar preparados para ser lastimados y arrestados. Fue la condición bajo la que asistimos. Ya estaban bien preparados para las contingencias. Cada grupo incluía a un líder y a varios observadores que informarían a la iglesia sobre la manifestación por teléfono. Los observadores llevaban el número de teléfono de los servicios de urgencia y muchas monedas para los teléfonos públicos. Cuando el primer grupo de manifestantes entró a las cafeterías, el segundo y el tercero se mantuvieron fuera de vista, preparados para entrar cuando el primer grupo fuera arrestado. Como habían previsto, la policía no hizo nada durante los primeros 15 minutos. Entré y le pedí a todos y cada uno de ellos por separado que se fueran. No obedecieron, así que le dije a los oficiales que los pusieran bajo arresto. Así lo hicieron. Cuando los asientos quedaron vacíos, otros muchachos y muchachas, blancos y de color, los ocuparon nuevamente. Sorprendió mucho a la policía. Pensaron que habían terminado con el problema. Cuando se dieron la vuelta y vieron que la cafetería de nuevo estaba llena de estudiantes negros, se miraron de reojo como diciendo, ¿ves lo que yo veo? ¿Qué haremos ahora? Y todavía había otro grupo listo para sentarse. Estamos en prisión. ¿Qué va a decir mi madre cuando se entere? Teníamos una filosofía, el poder de la no violencia. Sentíamos que ese poder era más eficaz que toda su fuerza policíaca, legisladores, perros, toletes o prisiones, y que nuestra capacidad y disposición para sufrir superó al poder que tenían. Los arrestos en masa fueron una victoria para los estudiantes. Los reporteros comprendieron que estaban cubriendo una historia de importancia nacional. Era como ser un corresponsal de guerra en mi propia ciudad. Lo único que sabíamos es que la guerra había comenzado, que el arma de la no violencia estaba venciendo a la brutalidad y que este era un momento histórico, sin importar el resultado. Creo que todos comprendimos que estábamos presenciando algo histórico. El lunes por la mañana, en el cuartel de la policía, los estudiantes continuaban tras las rejas. Por cuestión de principios, se negaron a salir bajo fianza. En solo 48 horas, su pequeño movimiento estudiantil inspiró a miles. La comunidad negra de la ciudad se unió a su lucha, organizando, recaudando dinero, reclutando abogados. Alexander Luby estaba entre los abogados negros más destacados de Nashville.
y organizó a los abogados locales para defender a los estudiantes arrestados. El pueblo no podía creer que esos inocentes estudiantes universitarios, jóvenes y bien vestidos, hubieran sido arrestados y encarcelados. No le gustó. La ciudad, la población afroamericana se movilizó de tal manera que el movimiento se extendió a través de la ciudad de Nashville como el fuego. Mientras la muchedumbre esperaba para ver qué haría el gobierno, el alcalde habló con los periodistas. Cualquiera que viole la ley será arrestado. Así debe ser. Al enfatizar la ley y el orden, el alcalde apoyó a los dueños de las tiendas. Los estudiantes no habían roto ninguna ley. Y ninguno de los manifestantes blancos había sido arrestado. El gobierno y la policía no estaban preparados para la desobediencia civil en masa. Habían pensado que una vez que apareciera la violencia y comenzaran los arrestos, nuestro movimiento se disiparía, que nos asustaríamos. Después de todo, ese es el propósito de la violencia, de los arrestos. Esperaban que, fuera lo que fuera, desaparecería y todo terminaría, pero no pasó así. Una semana después, nada había cambiado. Cuando los estudiantes volvieron a las cafeterías, el gobierno solo tuvo una respuesta: más arrestos. El movimiento se inundó de nuevos reclutas a nivel nacional. Los talleres de Jim Lawson se extendieron para cubrir la demanda. Las iglesias de Nashville proporcionaron espacio para reuniones, teléfonos y mimeógrafos. Ahora debían difundir el mensaje más allá de Nashville. No estábamos dirigiéndonos solamente a nuestros oponentes inmediatos. Le hablábamos a un público más amplio, el país, el mundo. Porque la estrategia de la no violencia es educar a un gran número de electores y ganar su voto. Aunque los afroamericanos éramos una minoría, no podría haber ningún cambio a no ser que contáramos al menos con el apoyo de la mayoría y también con su participación activa. Los estudiantes sabían que el apoyo no podía ser suficiente en sí mismo. Sacando partido de la indignación que provocaron sus arrestos, intensificaron el conflicto. El movimiento continuó en las cafeterías, pero agregaron una nueva táctica: el boicot del distrito comercial del centro de la ciudad. Los manifestantes les pedían a los clientes que no compraran en las tiendas cuyas cafeterías apoyaban la segregación. Los estudiantes crearon un ímpetu que fue acogido por toda la comunidad. Cuando los sacerdotes negros les pidieron a sus congregaciones que ni se acercaran al distrito comercial del centro de la ciudad. Eso hizo que toda la comunidad participara en el movimiento. Es una de las cosas que siempre enseñamos en el mundo de la no violencia, que todos podemos participar en los movimientos. Pueden participar los niños, las mujeres y los hombres, los jóvenes, los ancianos, todos podemos trabajar. Al intensificarse el boicot, las manifestaciones y los arrestos continuaron. El conflicto se convirtió en un hecho aparentemente permanente de la vida en el distrito comercial del centro de la ciudad. Las manifestaciones y el boicot provocaron represalias racistas, pero estas fueron contraproducentes. Los blancos, asustados, comenzaron a evitar el centro de la ciudad, uniéndose al boicot sin querer. Un economista de la Universidad Fisk calculó que algunas tiendas del centro habían perdido hasta el 40% de sus ventas. Al acercarse la Pascua, nunca llegó la acostumbrada ola de compras de primavera. Entre los negros, el boicot se estimaba en un 98%. Ese fue un poderoso mensaje enviado a la comunidad blanca. Una cosa es lidiar con los estudiantes los sábados
encerrarlos, dejar que salgan bajo fianza, sentenciarlos a pagar multas de $50, etc. Pero es muy diferente el ver que nadie sale a la calle. En Pascua, las cafeterías todavía seguían apoyando la segregación, pero las manifestaciones pusieron los derechos civiles en la agenda nacional como nunca antes. Durante los últimos meses ha estado extendiéndose a través del sur una nueva estrategia para acabar con la segregación racial. El domingo de Pascua, el programa de la NBC, Meet the Press, analizó la resistencia no violenta. El moderador sugirió que los boicots podrían ser mejores que las manifestaciones y los arrestos. Dr. King, ¿no tendría un argumento más convincente si se negara a comprar en esas tiendas e invitara a las personas blancas del país a imitarlo, invocando su derecho moral y legal de no comprar? Señor Spivak, creo que a veces es necesario dramatizar un problema porque muchas personas no saben lo que está pasando. Creo que las manifestaciones sirven para dramatizar el ultraje, las injusticias y el descontento de los negros hacia todo el sistema de segregación. Teníamos planeada una reunión para las 6 de la mañana. Estaba vistiéndome en el dormitorio y escuché una explosión. Me dijeron que en la casa del abogado Z. Alexander Luby había estallado una bomba. Por supuesto, el propósito del enemigo era asustarnos. La violencia tiene una dinámica muy simple. Te hago sufrir más de lo que sufro. Yo te hago sufrir hasta que te rindas y te des por vencido. Es una guerra. Es violencia. La diferencia con la no violencia es que no queremos golpear al oponente. No creemos que eso sea bueno. Luby y su esposa salieron ilesos. Pero como Lawson les enseñó a sus estudiantes, la violencia puede ser contraproducente. La bomba conmocionó a la ciudad y le dio a los estudiantes una oportunidad estratégica. Le enviaron un telegrama al alcalde exigiendo una reunión y organizaron una marcha silenciosa de la universidad al ayuntamiento. Comenzaron con 1.500 manifestantes. En el camino, su número se duplicó. El alcalde Ben West estaba esperándolos. West comenzó a discutir con un pastor negro. Pero entonces Diane Nash le hizo algunas preguntas muy directas. Le dije al alcalde, en primer lugar, alcalde West, ¿usted cree que está mal discriminar a una persona solamente por su raza o por su color? Hice lo que pude para responder franca y honestamente que no podía estar de acuerdo con que era moralmente correcto que alguien les vendiera mercancía y les negara el servicio. Tenía que responderlo exactamente así. Nash le preguntó enseguida al alcalde si creía que las cafeterías deberían eliminar la segregación. Él respondió, sí. Fue el primer cambio importante en la actitud de las autoridades de la ciudad. Nashville comenzó a eliminar la segregación de las instituciones públicas y de las tiendas de departamentos ese mismo día. Se necesitaron 3 o 4 años para que los teatros, los restaurantes y todo el transporte público eliminaran la segregación. Pero con la declaración de Ben West, no está bien, comenzó el proceso de cambio. Los comerciantes del centro de la ciudad les dijeron en privado a los estudiantes que querían eliminar la segregación. Los estudiantes diseñaron un plan.
Les sugerimos, lo que fue un gran alivio para ellos, que no se anunciara que habían terminado las manifestaciones. No se anunciaría que habría servicio para los negros. No habría anuncios ni periodistas ni policías. Un movimiento que comenzó en el sótano de una iglesia pequeña en septiembre había logrado eliminar la segregación de las cafeterías en la primavera. Siguieron con otros restaurantes e instalaciones públicas, mostrando cómo quitarle el apoyo de los comerciantes a la segregación, haciéndola costosa y polémica. Fue un arma que demostró ser decisiva cuando el movimiento de los derechos civiles ganó mayor ímpetu. Comprendimos que teníamos tanto los recursos espirituales como la habilidad psicológica para producir un cambio también en otros lugares. Aprendimos a organizar a la comunidad, a dirigir una manifestación, a negociar, a tratar con los medios de comunicación. En ese sentido, éramos guerreros. Nos habíamos preparado. Era como una academia de la no violencia, equivalente a la de West Point. Por el resto de la década, llevaron lo que habían aprendido más al sur y a todo el país. Al reflexionar en lo que habían logrado, uno de los estudiantes de Nashville escribió: "No podemos esperar a que alguien más lo haga. No podemos esperar a que el gobierno lo haga. Debemos hacer lo posible a través de nuestro propio esfuerzo, acción y visión".